Hola, Ana María Méndez, ¿me estás escuchando? Hola, buenas tardes. Sí, les escucho perfecto. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y nada, más que nada queríamos hablar un poquito vos sobre lo que uno podría denominar el fenómeno Bukele. Si vos tuvieses que dar una síntesis de lo que fue su primer mandato en cuestiones relacionadas a la seguridad ciudadana y a las cuestiones de derechos humanos, ¿cómo definiría su primer mandato? El primer mandato de Bukele se caracterizó por el rápido deterioro democrático. Es decir, hemos visto un declive y una tendencia hacia el autoritarismo en la región latinoamericana, Sí, pero ninguno ha sucedido de manera tan rápida como sucedió con Bukele. Es decir, desde el inicio de su mandato, él utilizó la fuerza pública y empezó a concentrar el poder a tal grado de incluso al estilo Trump, pues atacar a la Asamblea Legislativa con las Fuerzas Armadas para tomar el control. A partir de ese acontecimiento, en mayo de 2021, Bukele tomó el control prácticamente de la Asamblea Legislativa, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es decir, no hay ningún freno ni contrapeso que se supone debería de haber en cualquier democracia. Y pues a partir del 2022 prácticamente suspendió varias garantías constitucionales para en lo que él denominó la guerra contra las maras y las pandillas, ¿no? sí. Eso efectivamente tuvo un impacto, es decir, sí se redujo la violencia homicida en El Salvador a raíz de este estado de excepción. Sin embargo, el costo ha sido justamente la democracia, ¿no? Y que tiene muchos matices, ¿no? Este estado de excepción que lo que ha tenido como resultado es prácticamente el rompimiento del Estado de Derecho y graves y serias violaciones a derechos humanos como torturas en las cárceles, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, eso sería como lo principal de Bukele en este año. Otra cuestión que pues en Hugo la hemos denunciado es que prácticamente él ha declarado en reserva toda la información, es decir, se habla muy poco de Bukele y la corrupción. En Hugo hemos hecho pues algunos análisis y estudios y prácticamente al declarar toda la información reservada no hay ningún control ni información de cómo se manejan los recursos públicos y eso está vinculado al mismo estado de excepción, ¿no? Así que eso y preocupa desde una perspectiva regional por algo muy importante y es con esto quiero terminar y es que tiene un respaldo popular sin precedentes en la historia de El Salvador. Claro, El 93% de la población Qué lo bárbaro. aplaude y encuestas nacionales han arrojado datos de que la población dice estar de acuerdo en que se concentre el poder con tal de que la seguridad sea una prioridad. Ana María, ¿qué tal? Martín Pitaluga. Bueno, has increíblemente descrito lo que es cómo se soluciona en Salvador los temas de seguridad, que es algo muy violento, ¿no? Porque se habla de más de 100.000 presos. Creo que tiene el porcentaje por habitante de presos más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo, con con una manera absolutamente autoritaria y violando los derechos humanos, todo eso que tú dijiste, más una cantidad de otras situaciones como el estado de excepción, el régimen de excepción y todo eso. Ahora, el tema de la popularidad, ya sabemos que el tema de la seguridad fue prioritario en El Salvador durante todos esos años, con las pandillas, las maras, todo eso. Ahora, el resto de los temas, como el tema de planes sociales, desocupación, la realidad económica de ese país, ¿no afecta en nada a la popularidad? Creo que sí, de alguna manera, pero la gente le ha dado prevalencia al tema de seguridad. Según la CEPAL, el 30% de la población en El Salvador vive en la pobreza. Y es curioso porque si analizamos el discurso de ayer en esta toma de posesión, que vale la pena mencionar que su candidatura y su reelección es inconstitucional, ¿no? Él hizo mucho énfasis en el tema económico claro. y él utilizó, digamos, hizo una analogía de una enfermedad y un remedio y dijo que para el tema de la seguridad el remedio había sido amargo.
y obviamente él se refería a que pues obviamente se ha criticado mucho la legalidad de sus acciones en materia de seguridad y que la segunda fase de su mandato se iba a concentrar en la recuperación de la economía y la estabilidad económica. El país prácticamente está en bancarrota y depende sumamente de los préstamos internacionales, especialmente del Fondo Monetario Internacional. Claro que hay otras encuestas, por ejemplo, a la ciudadanía sí le importa la corrupción, y también dentro de la nueva narrativa que hemos visto de Bukele, que ha pasado de alguna manera a decir, bueno, resolvimos la seguridad, hicimos la guerra contra las maras y las pandillas, ahora viene la guerra contra la corrupción. Porque incluso datos de Transparencia Internacional muestran al país en rojo. Y en la última encuesta, si no estoy mal, señala que al menos un 50% de la población considera que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. Entonces, Bukele tiene la habilidad de tocar las fibras sensibles de lo que le importa a la ciudadanía, y a partir de eso armar un discurso que pega, y por eso es respaldado. Estamos hablando con Ana María Méndez Dardón, que es directora para América Central de la oficina de Washington para América Latina de WOLA. Y te hago una pregunta ahí un poco más del trabajo que hacen ustedes de WOLA, de esta organización con respecto a los derechos humanos. ¿Cómo se aborda este tema? Creo que con dificultad, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vos decías y que Martín recién también hablaba, del apoyo popular que tiene Bukele, ¿no? Cómo uno y también tiene que levantar la voz en cuanto a las violaciones de derechos humanos, pero al mismo tiempo ver a una población que en cierto sentido le da un apoyo casi inédito, ¿no? A nivel global. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? A ver, yo lo que creo es de que es un debate interesante porque nos plantea, prácticamente Bukele puso contra la pared la noción de la democracia y la noción de los derechos humanos, ¿no? Claro. Él en su narrativa nos dice: la democracia no da resultados y los derechos humanos son incompatibles para brindar la seguridad ciudadana. Entonces creo que pone también a prueba toda la labor que podría, o el papel que podría jugar incluso la comunidad internacional y los países latinoamericanos, incluso Estados Unidos, que es donde WOLA específicamente hace incidencia, que sean coherentes y que logren darse cuenta de que esto puede tener efectos graves a largo plazo y que prácticamente no pueden ser cómplices o guardar silencio ante este derrumbe de la democracia en El Salvador, ¿no? Defender los derechos humanos en ese contexto es muy complicado. Claro. Como WOLA lo que hacemos es apoyar a la sociedad civil y especialmente a la prensa independiente, porque sí han sido víctimas de ataques directos por parte del gobierno de Nayib Bukele. Entonces, seguir fortaleciendo a la sociedad civil y en su labor de denuncia y de recopilación es importante, pero al final el debate está ahí porque hay un silencio prácticamente absoluto y, por otro lado, apoyo incondicional, como el caso de Milei y de otros gobernantes latinoamericanos a un régimen autoritario, ¿no? No tantos, porque bueno, fue Peña, Noboa y Milei, ¿no? De América del Sur, ¿no? Y de América Central fue Costa Rica, tú me dijiste acá, ¿no? Costa Rica y Honduras, creo. Sí. Ana María, nosotros estamos absolutamente muy preocupados con que estos modelos de autoritarismo, esta forma de encarar cualquier tema, en este caso son sus logros de la inseguridad ciudadana, esta popularidad que tiene, porque en definitiva lo que hizo Bukele fue un golpe de Estado parlamentario, pero fue un golpe de Estado al fin, y puso sus diputados y cambió la Constitución, es correcto, ¿no? ¿Esto qué pasó? ¿Cómo sigue Bukele? Porque le queda un mandato, ¿no? En El Salvador antiguamente había solamente un mandato y no era reelegible, ahora está por el segundo mandato. ¿Cómo seguiría Bukele a tu modo de ver? A ver, algo que recientemente sucedió en mayo, porque en mayo cambió la Asamblea Legislativa. Este año sucedió que las elecciones en El Salvador son en distintos momentos, la presidencial desde la Asamblea y a nivel local o municipal. Este año se juntaron las dos elecciones y en mayo cambió la Asamblea. Antes de que entrara o tomara posesión la nueva Asamblea en mayo, se hizo algo gravísimo, que es reformar los artículos pétreos de la Constitución, que por lógica son artículos que no pueden modificarse. En cualquier sistema democrático está ese sistema legal que se rige por una Constitución,
y se reformaron. Entonces, esta nueva asamblea que tomó posesión el 1 de mayo va a tener la facultad de reformar la Constitución. Prácticamente lo que hicieron es volver la Constitución una ley ordinaria, ¿no? Entonces, los riesgos, es incierto qué es lo que va a suceder, pero pues uno de los riesgos es que prácticamente vaya a institucionalizar todas estas políticas relacionadas al régimen de excepción. Es decir, que las garantías, por ejemplo, de debido proceso, de defensa y demás, pues ya prácticamente las elimine y queden en este paquete de reformas que él seguro en los próximos meses va a estar planteando, ¿no? Así que eso, desde el punto de vista legal y derechos humanos, ese es un riesgo que está ahí y que es muy probable que suceda. Y Ana María, ya para ir terminando y agradeciéndote la deferencia de haber contactado con nosotros, ¿cómo ves que ha repercutido, cómo repercute un poco esto que vos estás contando de Bukele en sus vecinos, ¿no? Sobre todo en países como Guatemala, donde está, bueno, Arévalo hace poco asumió y también ahí hubo algún tipo de persecución política y judicial contra él. Bueno, en Honduras, digo, en los países de la región. Y también ya te agrego otra cosa más, vos después, bueno, apelo a tu síntesis, a ver si nos podés contar un poquito cómo ves esta situación relacionada también con la cuestión de la inmigración, ¿no? Sobre todo hacia Estados Unidos y demás. ¿Cómo ves la situación más en general de la región de América Central? A ver, dos comentarios respecto a esto. Creo que Bukele, al ser tan popular, es alabado por muchos de los gobernantes, incluso Bernardo, que es más, digamos, más del lado del democrático y respetuoso del Estado de Derecho, porque su popularidad se extiende a nivel regional. Claro. Entonces creo que hay cierto temor y mucha cautela de los gobernantes centroamericanos porque de hecho prefieren una foto con él. Xiomara Castro fue, sí. Bernardo Arévalo fue uno de los primeros en reconocer junto con México cuando él resultó electo. Entonces, ese es un riesgo y pues han intentado de alguna manera replicar sus políticas de seguridad. Yo les dejé de llamar modelo, ¿no? Porque no es un modelo. En Honduras hay un estado de excepción desde diciembre del 2022, el cual no ha tenido ningún efecto. Y una razón tan clara es porque en el caso de Bukele está demostrado que él negoció con las maras y pandillas. Claro. Claro. El gobierno de Estados Unidos lo sancionó financieramente, es decir, el Departamento del Tesoro lo sancionó a uno de los funcionarios más cercanos a Bukele porque les dieron incentivos económicos a las maras para detener la violencia. No, es paradójico, ¿no? Que Estados Unidos se ha plantado fuertemente frente a otros países de la región de signos políticos más de izquierda, de centro izquierda, lo avalan, ¿no? Pero como decís vos, tiene que ver con la popularidad. Tiene que ver con la popularidad. Entonces, Estados Unidos tuvo un giro en su política exterior, ahora es totalmente respaldado. En un año electoral en Estados Unidos, la diáspora salvadoreña acá es muy representativa y la popularidad de Bukele es, de alguna manera, si lo queremos ver así, utilizado por los distintos líderes de la región a su favor, ¿no? Sí. Por esa popularidad que se ha extendido. En cuanto a la migración, en el caso centroamericano, pues El Salvador sí es un paso de ruta, pero no es tan importante, digamos, en la ruta migratoria como lo es Honduras y Guatemala. Guatemala sí, por eso Estados Unidos, los acuerdos que tienen entre México, Honduras, Guatemala, incluso Costa Rica, pero El Salvador, digamos, no es tan relevante, aunque habría que verlo porque de la delegación que envía Estados Unidos a la toma de posesión está el secretario Mayorkas del departamento es de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo cual envía un mensaje que por ahí pueden ellos empezar a tener alguna prioridad. Igual Estados Unidos mandó un funcionario de tercer nivel, digamos, ¿no? A esta toma de mando Bukele, también es otro mensaje por ahí, ¿no? No tanto, Mallorca sí es alguien relevante. Bueno. Es relevante, digamos, no solo en el caso de Xiomara Castro se vio que Kamala Harris haya asistido, pero sí, digamos, hubo un giro en la política exterior de Estados Unidos increíble, de apoyo y respaldo a Bukele. Así que bueno, eso, y pues a organizaciones como BOLA seguimos haciendo incidencia para, por ejemplo, instancias multilaterales como la OEA
realmente tengan mecanismos de aplicar la Carta Democrática. Estamos viendo frente a nuestros ojos, a todos los líderes latinoamericanos, cómo se ha desbaratado una democracia en menos de 4 años. Ana María Méndez Dardón, muchísimas gracias por esta comunicación, directora para América Central de WOLA. Así que, bueno, este centro de estudio, análisis y de trabajo. Que está en Washington, ¿no? Está en Washington en relación a los derechos humanos y, bueno, y te felicitamos por el trabajo que hacen. Así que muchas gracias por comunicarte con Radio Con Vos, con nosotros acá en Argentina. Muchas gracias, feliz tarde.